La tentación y el pecado. Bienvenidos a este tercer episodio de las narraciones basadas en la entrevista al exorcista Padre Antonio Fortea. No te olvides de darle like al video y suscribirte para no perderte de los siguientes capítulos. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque, debido a los efectos del pecado original, nuestras voluntades se han debilitado y cedemos a la tentación. Cuando somos tentados, debemos elegir entre dos opciones, haciendo el bien o el mal, cometer un pecado o vivir en la virtud. En tentación, la voluntad tiene que elegir entre dos opciones, sabe que una opción es buena y la otra mala, pero se siente atraída a elegir el mal. La tentación no es un defecto de la inteligencia. Si no sabíamos que una determinada acción es pecaminosa, seríamos ignorantes y no culpables, subjetivamente hablando, de cometer el pecado. Para pecar, debemos saber que estamos eligiendo el mal. No hay pecado sin mala conciencia. Esto es lo que hace el pecado tan interesante desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué elegimos un mal sabiendo que está mal? Este es un verdadero misterio. La respuesta simple, pero que no explican completamente el asunto, es que hemos pecado debido a la debilidad. Si bien esto es cierto, también es cierto que no somos tan débiles que somos incapaces de resistir a la tentación. Dios nos da la gracia para hacer lo que es correcto y a crecer en la virtud, si elegimos vivir en su gracia y permitir que aumente en nosotros a través de la obediencia a su voluntad y a través de la oración y los sacramentos. Si no fuéramos capaces de resistir la tentación, no tendríamos la responsabilidad moral. ¿Cuántas de nuestras tentaciones vienen del demonio? Nadie puede decir qué porcentaje de nuestras tentaciones proviene de los demonios y qué porcentaje viene de nuestra propia debilidad. Es cierto que el demonio puede tentarnos a nuestro punto más débil, es decir, con los pecados que él sabe que somos más particularmente vulnerables a cometer. Pero si no fuésemos capaces de resistir la tentación, no tendríamos responsabilidad moral, o sea, no habría pecado, porque no tendríamos ninguna opción. El pecado nos obliga a elegir conscientemente a hacer lo malo. Por lo tanto, aunque somos débiles, siempre podemos resistir. No podemos excusarnos alegando ignorancia del intelecto o debilidad de la voluntad. Hacemos el mal porque queremos. Se podría decir que hacemos mal por el bien que recibimos de él. Pero el intelecto, de algún modo, sabe que cualquier bien que obtenemos de pecar es una manzana envenenada, da buen sabor de boca, pero será amarga en nuestros estómagos. Por ejemplo, podemos elegir beber alcohol excesivamente en una ocasión especial porque queremos no sentir el dolor y querer ahogar nuestros dolores. Pero esta bien tiene un montón de malas dentro de ella. No importa cuán atractivo parezca ser el bien de hacer un determinado pecado, nuestra conciencia nos dice, no lo hagas. Decir que hacemos mal porque parece ser bueno es una explicación de por qué hemos pecado, pero el pecado y el mal siguen siendo un misterio. Quizás las manzanas envenenadas que a menudo comemos, a pesar de conocer su veneno, nunca puedan explicarse completamente en esta vida. Parece razonable pensar que la mayor parte de las tentaciones vienen de nosotros mismos. No necesitamos ninguna fuerza externa a tentarnos. La libertad es lo suficiente como para usarlo mal. Es suficiente con tener que tomar una decisión y conscientemente para tomar una decisión equivocada, deliberada, sin excusas, sin poder echar la culpa a nadie. Es cierto que el diablo tentó a la primera mujer, pero podríamos haber pecado también sin la tentación del diablo. El pecado no necesita la tentación externa de un demonio, nuestra propia libertad es suficiente para producirlo.
¿Podemos distinguir las tentaciones que provienen de nosotros mismos de las que vienen del diablo? No hay manera de distinguir las tentaciones de origen demoníaco de aquellas que provienen de dentro de nosotros. Los demonios nos tientan induciendo pensamientos en nuestras mentes. En otras palabras, un demonio introduce en nuestra razón, memoria e imaginación objetos intelectuales adecuados a nuestro entendimiento, que no se distinguen de nuestros propios pensamientos, como la imagen de un árbol, un recuerdo o una palabra. Pero un ángel también puede producir tales ideas y comunicarlas a nuestras mentes. Esta es la razón por la que no hay manera de distinguir lo que viene de nosotros, de un ángel, de un demonio, o directamente de Dios. Las personas que se dedican a su vida espiritual y llevar a cabo una intensa vida de oración pueden reconocer las tentaciones que aparecen con una intensidad y persistencia bastante sorprendentes sin ninguna razón discernible. Por ejemplo, si uno está leyendo un libro contrario a la fe, podemos esperar que experimente tentaciones contra la fe. Pero si esa tentación aparece de repente sin motivo, dura semanas, y es particularmente intensa, eso puede ser una señal de que esa tentación puede provenir de un demonio. Sin embargo, incluso entonces no podemos estar seguros. Como norma general, podemos decir que las tentaciones persistentes y muy intensas pueden ser sospechosas de provenir de un demonio. Los sacerdotes a veces aconsejan a personas espirituales que tienen pensamientos de blasfemar contra Dios o de pisar un crucifijo. Si estas tentaciones son crónicas, es razonable pensar que son el resultado de una enfermedad mental. Pero si su apariencia es repentina y la persona parece ser de mente sana, entonces no hay razón para sospechar que esas tentaciones proceden de un origen demoníaco. A los psiquiatras, debemos decirles que mientras que comprendemos los mecanismos del subconsciente, también debemos recordarles que los demonios existen. Una tentación obsesiva puede verse claramente como demoníaca si desaparece de repente un día y no vuelve nunca. Las tentaciones del demonio nunca son crónicas y, no importa cuán vehementes sean, no dejan ningún efecto duradero sobre la psique de la persona. ¿Podemos ser tentados más allá de nuestra fuerza para resistir? No. Aunque somos criaturas débiles, Dios cuida de nosotros como hijos suyos. Como la Biblia dice, Dios es justo, y no permitirá que seas tentado más allá de tu fuerza, sino que con la tentación también proporcionará la manera de escapar, de que seas capaz de soportarlo. 1 Corintios 10:13. Dios permite que seamos tentados para probar nuestra obediencia y elegir libremente su voluntad. En la Biblia, justo antes de su pasión, Jesús dijo a San Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha demandado, para que él te pueda tamizar como al trigo. LC 22:31. Demandado implica que la tentación debe ser permitida por Dios. No afirmar esta doctrina significaría que estamos en manos del destino ciego, y nadie podría ser tentado con una fuerza y una intensidad más allá de su fuerza para resistir. Por lo tanto, el mensaje es claro y reconfortante: Dios, nuestro Padre, vigila de manera que ninguno de sus hijos sean presionados más allá de lo que son capaces. Podemos ver en ello la sabiduría del viejo proverbio: Dios reclama, pero sostiene. Él da a cada uno la gracia de ser fuerte en el rostro de la tentación y elegir el bien en lugar del mal. ¿Qué se puede hacer contra la tentación? Debemos resistir inmediatamente con la ayuda de la gracia de Dios. Una tentación es inofensiva si la resistimos y no nos entretenemos con ella.
Pero desde el momento en que comenzamos a dialogar con una determinada tentación, considerando los pros y los contras de lo que ofrece, nuestra oposición empieza a debilitarse y es mucho más difícil resistirse a sucumbir. Los confesores a menudo ven algunos penitentes muy devotos, que en ocasiones están abrumados por las tentaciones de cometer pecados graves. Esas personas religiosas no pueden entender por qué esos horribles pensamientos vienen a ellos, se sienten culpables e impotentes para detenerlos. Dada la naturaleza de la tentación demoníaca, el mejor remedio es orar e ignorar la tentación tanto como sea posible y hacer exactamente lo contrario de lo que propone. Caer en la desesperación no ayuda, y resistir bien la tentación lleva a los demonios a la desesperación. Debemos recordar que mientras que un demonio puede introducir pensamientos, imágenes o recuerdos en nuestras mentes, él no puede controlar nuestras voluntades. Podemos ser tentados, pero al final hacemos lo que queremos. Ni todos los poderes del infierno puede forzar a alguien a cometer el más pequeño pecado. ¿Los demonios tienen un plan cuando nos tientan? Un demonio es un ser espiritual que posee una inteligencia mayor que la nuestra. Por lo tanto, en la tentación, un demonio intenta entablar una discusión con la persona tentada. Si la persona se resiste a la tentación y nunca considera la tentación ni por un momento, entonces es una conversación de uno solo. El demonio habla, pero no obtiene respuesta, sus palabras son ignoradas. Pero un demonio puede estar a nuestro lado durante un tiempo muy largo, analizando y conociendo nuestras debilidades particulares. Él tratará de tentarnos en nuestro punto débil. Un demonio es extraordinariamente pragmático y sabe la probabilidad de éxito de cada tipo de tentaciones. Si una persona en particular es virtuosa y es, por tanto, improbable que cometa un pecado mortal, un demonio tentará a la persona con un pecado venial. Si él sabe que incluso esta tentación puede ser infructuosa, invitará a la persona a una imperfección. Por ejemplo, tentar a una seta con la gula sería una pérdida de tiempo, pero lograr que ayune excesivamente tendría muchas más probabilidades de tener éxito. Y si el demonio tiene éxito en esta área, entonces tratará de tentar a la persona a ayunar de una manera que aumente su orgullo o que sea perjudicial para su salud. Otro caso. Un demonio sabe que tentar a una monja a descuidar la oración probablemente no sea provechoso, pero tentarla a rezar demasiado y, por tanto, descuidar su trabajo, tiene una mayor probabilidad de éxito. O convencerla de que ella no necesita realmente obedecer a su confesor, ya que él es un hombre y es menos espiritual que ella. Nunca un demonio tienta a ciegas, sino que analiza siempre los ataques y donde considera que existe cierta posibilidad de éxito. Los ejemplos anteriores son de tentaciones dirigidas hacia personas de oración y virtud. El hombre entregado al vicio, es decir, una persona que habitualmente comete pecados mortales, por contra, tiene poca protección. Sin la armadura de la gracia de Dios, su espíritu presenta numerosos flancos desprotegidos y expuestos a la tentación. Sus diversas pasiones son fácilmente incitadas por la acción de los demonios. Esta es la razón por la que pedimos en el Padre Nuestro a Dios: líbranos del mal. A pesar de que somos libres para resistir la tentación, necesitamos constantemente pedir la protección y liberación del Padre. Es por eso que el Señor ha dado a cada uno de nosotros un ángel guardián, para contrarrestar las inspiraciones malas del diablo con inspiraciones a la bondad y la virtud. La tentación es incompatible con la oración. Si uno es tentado y reza, la tentación desaparece. La oración crea una barrera contra la tentación, pues en la oración nuestras inteligencias y voluntades están centradas en Dios.
Finalmente, el demonio no puede resistir esto y nos deja solos. ¿Por qué Dios permite la tentación? Si Dios no quiere que nosotros pequemos, ¿por qué permite la tentación? Tenemos la respuesta en el versículo que dice: «Llenaos de gozo, hermanos míos, cuando os encontréis en diversas pruebas, porque sabed que la prueba de vuestra fe produce constancia». Santiago 1:2. Sin tentación, no habría oportunidad para crecer en virtud. Cada vez hemos logrado resistir el encanto del pecado y permanecer fiel a la voluntad de Dios. Es cierto que Dios podría frenar a los demonios para que no fuesen capaces de interferir en la historia de la humanidad, pero Él permite su plan diabólico para que pueda ser una ocasión de virtud para nosotros. En otras palabras, podríamos decir que Dios permite una cierta cantidad de las tinieblas de este mundo, la tentación y el pecado, de modo que una luz más brillante y más pura, la virtud y la salvación, puede ser conseguida. Por lo tanto, Dios permite la tentación porque sabe que mucho bueno puede venir de él si nos resistimos. Nos hace mejores. ¿Qué es la muerte eterna? El alma humana, como realidad espiritual, es inmortal, ver CCC 366. Como cualquier espíritu, no está sujeto a descomposición o enfermedad, no puede envejecer o desgastarse. Por mucho que la gente peque, sus almas no mueren en sentido metafísico. Existirán para siempre. Donde existirán para siempre, en el cielo o el infierno, es ya otro asunto. Cuando utilizamos las expresiones pecado mortal, muerte del alma, o muerte eterna, estamos hablando de la muerte de la vida sobrenatural del alma, es decir, la vida de la gracia santificante de Dios. Ver CCC 1861. Como cristianos, somos admitidos a esta vida de gracia en el bautismo y fortalecidos en la gracia mediante los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. El pecado mortal destruye esta vida sobrenatural, pero el alma continúa existiendo en su estado natural. El intelecto y la voluntad, con todas sus facultades naturales, siguen trabajando, pero no queda vida de gracia dentro del alma. Así, muchas personas están vivas solo en un nivel puramente natural, sin la vida sobrenatural de la gracia que Dios les ofrece de buen grado. Sin la gracia de Dios, uno no puede ser admitido a la vida eterna del cielo, esa alma muere eternamente en el infierno. ¿Cuál es el proceso que conduce a la muerte eterna? Como enseña Santiago, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. A continuación, el deseo cuando ha concebido da a luz al pecado, y el pecado cuando es adulto trae la muerte. Santiago 1, 14-15. Con gran intuición, estos dos versos describen el proceso que conduce a la muerte de la gracia en el alma. El pecado no es producido por sí mismo, ni tampoco aparece de repente ante nosotros de manera que no tenemos la culpa de él. Es más bien un proceso, como Santiago describe. Las pasiones tientan. El pecado es concebido. El pecado nace. El pecado alcanza su madurez. El pecado da nacimiento a la muerte. Nota la comparación del crecimiento del pecado con la de una madre encinta. El apóstol Santiago usa la frase dar a luz porque el pecado tiene una concepción y un periodo de gestación. Aunque un determinado pecado se comete en un momento específico, está pensado de antemano en nuestras pasiones. Ningún acto inmoral aparece sin un proceso de desarrollo oculto en el corazón de la persona. Esta es la razón por la que necesitamos cultivar una vida de virtud que nos ayude a mantener nuestras tendencias pecaminosas. Así como el primer pecado que uno comete es resultado de un proceso, así también cada pecado que le sigue. Este proceso conduce a la muerte del alma,
que, si persiste hasta la muerte física, conduce a la muerte eterna en el infierno. Saber esto nos debe llevar a valorar la acción sobrenatural de la gracia divina que vivifica el alma. Si nos comprometemos a crecer en la vida de la gracia, mediante el amor a Dios, obedeciendo sus mandamientos y tratando de ser fuertes a la tentación, no debemos temer a la muerte eterna. ¿Puede alguien ser condenado por pequeños pecados? No. La condenación eterna es tan horrenda, tan terrible, que está reservada solo para pecados graves. Solo uno que muere en estado de pecado mortal es condenado al infierno. Pero todo pecado, por pequeño que sea, es un paso hacia un pecado mayor. Todo pecado, no importa cuán leve, es un paso en la dirección de la condena. Nadie puede decir, solo voy a cometer este pequeño pecado una vez y nunca voy a hacerlo de nuevo. Cada pecado debilita la voluntad, y cada fallo oscurece nuestra comprensión un poco más. Los grandes pecados no existirían sin los pequeños. En su esencia, cada pecado deliberado es un paso más hacia el precipicio, un paso más a la condenación eterna. Algunas personas tienen la impresión de que evitar los pequeños pecados es algo de lo que solo obispos, sacerdotes y religiosos consagrados deben estar preocupados. Estas mismas personas afirman que los seglares no necesitan cuidarse de los pecados veniales, porque, después de todo, ellos viven en el mundo real. Esto es un grave error. A pesar de que los pecados veniales no pueden hacernos perder nuestra salvación en Cristo, debemos evitar caer en ellos. Los pecados pequeños debilitan nuestra voluntad y pueden llevarnos a cometer otros mayores. Jesús llama a todos los cristianos a ser santos, a ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial, Mt 5:48. No puede haber espacio en nuestras vidas de manera deliberada para los pecados veniales. ¿Son solo aquellos que quieren ser condenados quienes se condenan? Nadie quiere realmente ser condenado. Pero algunos eligen ser condenados porque sus acciones pecaminosas los excluyen de la vida de bienaventuranza. De la misma manera, nadie quiere realmente pasar sus vidas en la tierra llenos de odio y deseando el mal a su prójimo, pero algunos eligen vivir de esa manera, a costa de su propio sufrimiento. Elegir conscientemente el mal a través de una vida de pecado mortal y tercamente perseverantes en pecado hasta la muerte, resultará en una condena. Dios no quiere que nadie sea condenado. Él nos ama y envió a Jesús para que quien quiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jn 3:16. Pero el creer en Jesús nos obliga a ser fieles a su voluntad. Como nuestro Señor dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Jn 14:15. ¿Dios está presente incluso en el infierno? Sí. No hay ningún lugar o ser en el que Dios no está presente. Dios, creador de todas las cosas, mantiene todo en la existencia y sabe todo desde toda la eternidad. Así, los demonios no son liberados de la presencia de Dios en el infierno. No importa cuán lejos un demonio quiere estar alejado de Dios, él siempre estará condenado a ser visto por Dios. ¿Por qué Dios no aniquila simplemente a los demonios? Dios, en su gran amor, se ha comprometido a no destruir a ningún ser inteligente que ha creado. Los demonios, por su misma existencia, son una manifestación de la justicia de Dios, un anuncio de que la ley de Dios no se viola sin consecuencias. Quien viole esta ley se deforma a sí mismo y, si opta por no arrepentirse de esta transgresión, su deformación se vuelve eterna. Tal es el caso con los demonios. Son una terrible prueba del orden divino. En cierto sentido,
incluso los demonios enriquecen el orden perfecto de la creación de Dios. La belleza no puede ser destruida por la fealdad, sino la fealdad, es decir, el mal, nos hace ver la belleza aún más, por contraste. Una catedral no sería más bonita si nos quitaran las horribles gárgolas que la adornan. Como se ha dicho, los demonios nos muestran la justicia de Dios, su santidad y sabiduría en la creación de ese orden. Aunque hubiera sido mejor que el pecado y el mal nunca entrasen en la creación, su presencia puede señalar el camino a lo que es bueno, verdadero, bello y santo. Incluso una majestuosa catedral, con sus altas torres y bellas esculturas, tiene sus sombrías criptas. Para los demonios, pasan los siglos sin esperanza. Sin duda, al estar desesperados y llenos de tristeza, si pudieran cometer suicidio lo harían para poner fin a su sufrimiento. Pero, como son puro espíritu, la vida de un demonio es indestructible. Un espíritu no tiene órganos, no puede ser envenenado, y no se mueren de hambre. Ni siquiera puede morir de tristeza. No importa lo que hagan, seguirán existiendo siempre. Por supuesto, lo mismo puede decirse de los seres humanos. Nosotros existiremos para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno, por nuestra libre elección de obedecer a Dios o rechazarlo. De todos modos, como se ha dicho, a pesar de que los demonios sufren toda la eternidad, no sufren en cada momento. A pesar de que no lo reconozcan, su existencia es un don de Dios. Y aunque caen una y otra vez en actos de odio, de reproche y remordimiento, el resto del tiempo conocen y experimentan una existencia natural, que es propia de su naturaleza. ¿Por qué la Sagrada Escritura dice que los demonios están en las regiones del aire? Vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de este mundo tenebroso, contra los anfitriones espirituales de maldad en las regiones del aire. Efesios 6, 11-12. La Sagrada Escritura, cuando habla de demonios, siempre se localiza en uno de dos lugares, en el infierno, es decir, lo que está debajo, o en el aire. Para decir que están en el aire es una forma de decir que están por todas partes, que puedan moverse con total libertad. San Pablo repite este nuevo cuando él llama al diablo el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 2. Cuando la Biblia dice que los demonios están en el infierno, ¿significa esto que no están en la tierra, tentándonos a nosotros? Este es probablemente el caso. Lo que también parece ser el caso es que no hay ninguna diferencia en el sufrimiento entre aquellos que están en el infierno y aquellos que tientan a la humanidad. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿los demonios saben que Él era el Mesías? Los demonios no lo saben todo. No saben ni siquiera todo lo que sucede en este mundo, ellos están entre nosotros, pero ellos van y vienen. Los demonios vigilan a los santos de forma muy especial y sabían que Jesús era un hombre especialmente santo. Se podía ver que nunca había cometido un pecado ni una imperfección. El diablo, aunque inmerso en el pecado, es un consumado tasador de virtud. Aunque los demonios pudieron observar que Jesús vivía una vida perfecta, su divinidad era un atributo invisible. Cuando Jesús comenzó a realizar milagros, los demonios habrían discutido entre ellos si él era simplemente otro profeta o el Mesías. Cada vez más habrían empezado a sospechar que Jesús era el Mesías, no solo por lo que él hizo, sino también por sus enseñanzas. Mientras los apóstoles, en sus momentos de debilidad, pudieron haber sido desatentos a Jesús, los demonios le oyeron hablar y recordaron cada palabra que él dijo.
Estaba claro que Jesús no era un hombre ordinario, porque hizo milagros que fueron más allá de la naturaleza angélica, por ejemplo, resucitar muertos. En primer lugar, sin embargo, los demonios podrían argumentar que no era Jesús quien realizaba estos milagros, sino Dios. No podía distinguir si lo hizo por su propio poder, ellos solo vieron su efecto. Pero pronto quedó claro de todos los signos bíblicos y teológicos, todos los milagros y bondad de Jesús que este hombre era el Dios encarnado. Este conocimiento puede ser visto en los relatos bíblicos de posesiones cuando los demonios se preguntan, ¿qué quieres de nosotros, oh Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mt 8, 29. Estas palabras indican que sabían que Jesús era Dios, el mismo Dios que les condenan a la última sentencia. ¿Qué orden siguen las tres tentaciones de Jesús en el desierto? ¿Hay alguna significación en este orden? En los evangelios sinópticos vemos cómo el diablo tentó a Jesús en el desierto inmediatamente antes de la fecha de inicio de su ministerio público, ver Mt 4, 1 a 11, MC 1, 915, LC 4, 1 a 13. Estas tentaciones fueron las de pan, poder y reconocimiento mundano. Ahora pues, ¿por qué el diablo tentara adorar a Jesús cuando él ni siquiera llegó a romper su ayuno? Al final, ¿por qué tentar a Jesús con saltar desde el pináculo del templo? Si Jesús ya había rechazado la gloria del mundo entero, ¿por qué es la última tentación del diablo aparentemente tan insignificante? A primera vista, parece lógico que las tentaciones del diablo a Jesús hubieran comenzado con el mayor pecado, y al no lograr esto, el diablo se hubiera movido a menor pecados. Así que primero habría de tentar a Jesús con la idolatría y seguir con algo que no es ni pecado venial, como romper un ayuno voluntario. Pero la primera impresión es que la sucesión de las tentaciones del diablo no siguen un orden lógico. En realidad, la sucesión del ataque del diablo sigue una lógica más sutil. Se sigue el orden de las tentaciones que un alma sufre cuando decide avanzar en la vida espiritual. Por eso hay un profundo simbolismo en estas tres tentaciones. En primer lugar, el diablo tienta a Jesús con las cosas de la carne, simbolizada por el pan. Esta tentación simboliza lo que el asceta llama la noche de los sentidos. Si el alma se resiste a la tentación de este tipo, es decir, todos los apetitos corporales, no hay ninguna razón para que el diablo tentador siga de esta manera, pues el alma se ha fortificado contra ella. Después de haber atravesado la noche de los sentidos, el demonio tienta con el mundo. El alma siente la belleza y las atracciones del mundo que lo ha dejado. Este es un símbolo de la noche del espíritu. Aquí, el alma es tentada por el mundo en que vive, pero ya no se disfruta. Si esta tentación es resistido, un último peligro sigue existiendo, el orgullo. Este es el orgullo de los dones que uno ha recibido de Dios. Estas tres tentaciones simbolizan las fases de tentaciones recorremos en la vida espiritual. Concretamente, en los que el diablo usó con Jesús fueron especialmente sutiles. Primero, el diablo tentó a Jesús no con un pecado, sino con imperfecciones. Se le pidió que deje de hacer una bien, es decir, su ayuno y convertir las piedras en pan. Después, fue tentado con el bien espiritual del mundo. Como si el diablo dijese, haz un signo de reconocimiento hacia mí, orgulloso como yo, y, como recompensa, voy a ponerme a tu lado. Lo único que pido es que me reconozcas, y yo te ayudaré en tu obra de salvar almas. ¿No eres humilde? ¿No eres capaz de humillarte un poco más por el bien de las almas eternas? Esta segunda tentación está repleta de gran significado espiritual.
Jesús no fue invitado a dejar de ser Dios, solo a que se humille un poco más. ¿No puede alguien que ha hecho muchos sacrificios por las almas hacer uno más? Es la tentación de hacer un poco de mal para lograr un bien grande. La última tentación es el orgullo de ser reconocido públicamente. Era prescindir del hecho de que es Dios, en su tiempo, quien exalta a sus siervos. Aquí el diablo estaba diciendo, aunque Dios decide el tiempo y el momento, ¿por qué no adelantarlo? ¿Por qué permanecer escondido cuando puede hacerse mucho bien saliendo a la luz de forma gloriosa y espectacular? Podemos ver que esta tercera tentación es la más compleja y sutil de todas. ¿Por qué Satanás aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? El término Satanás aparece 18 veces en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo. El diablo puede encontrarse 36 veces. El término demonio aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la del Antiguo Testamento en términos equivalentes para el demonio, Lilith, etc., parecen mucho menos. El Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo, pero los demonios aparecen con más frecuencia. ¿Por qué? Creo que esto es porque el Señor no quiere infundir temor hacia su pueblo elegido. Además, quería evitar falsas creencias dualistas sobre el bien y el mal se arraigue entre ellos, es decir, la creencia en un Dios bueno y de un Dios del mal. Es por eso que Dios da a los demonios un perfil más bajo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios mismo es la figura central del Antiguo Testamento, y el mundo angélico solo aparece en un cierto número de ocasiones para no estimular la idolatría. No obstante, en el Nuevo Testamento, la revelación divina se ha completado y la existencia de este mundo espiritual es mostrado en una forma más profunda. Con la venida de Jesús, el reino de Dios estaba al alcance de la mano, fue reclamar al mundo de la esclavitud del pecado y las tentaciones del diablo. En resumen, aunque nadie desea realmente la condenación, nuestras elecciones y acciones a lo largo de la vida pueden llevarnos a ellas si persistimos en el pecado mortal sin arrepentimiento. Dios, en su infinito amor y justicia, no desea que nadie se pierda, y por eso envió a su Hijo para nuestra salvación. Sin embargo, respetando nuestra libertad, permite que cada uno elija su destino final. La presencia de Dios es inescapable, incluso en el infierno, donde su justicia se manifiesta plenamente. Los demonios, aunque eternamente separados de la gracia divina, siguen existiendo como una prueba del orden divino y la consecuencia de la rebelión contra Dios. Así, somos llamados a seguir los mandamientos de Jesús, evitando el mal y eligiendo siempre el camino de la salvación que Dios nos ofrece. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para estar al tanto de los próximos capítulos. Que Dios te bendiga.